¿No? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos una vez más para poder impartir el tema de implementación del sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. ¿Sí? Es un tema bastante amplio, vamos a reducir, pero no vamos a dejar de tocar los puntos fundamentales y esenciales para poder interpretar bien qué es un sistema de gestión de calidad y también tener en consideración la inocuidad alimentaria y además de tener los conocimientos previos, saber cómo debemos implementar este sistema de gestión de calidad en nuestras empresas, ya sea de índole industrial o sea de índole agroindustrial. Empezamos y me presento. Mi nombre es Gerson Giovanni Ascato Lezama. Soy biólogo microbiólogo de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo colegiatura habilitada y vigente, 16478. Tengo especializaciones. Actualmente estoy cursando una maestría, una segunda maestría. Y aparte, pues tengo capacitaciones y experiencia de más de 10 años en distintos lugares del Perú, donde me he dedicado a la parte desde análisis de calidad, análisis microbiológico y análisis de sistema integrado de gestión también, hasta llegar a la jefatura y o encargatura de los diferentes departamentos de calidad. Sí, tengo experiencia como auditor, como implementador, en capacitaciones y en gerencia de operaciones. Me he podido desarrollar en todos estos más de 10 años que estoy colaborando desde que egresé de la universidad. Sin darle mucha demora al tema, empezamos hablando en primera instancia de qué es un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. A ver, para comenzar, nosotros cuando hablamos de un sistema, tenemos que entender que un sistema está articulado, es un complejo articulado de diferentes partes. Eso quiere decir que cuando hablamos de un sistema, no solamente va a entrar a tallar el área de calidad, para ser exactos, sino también tenemos que apoyarnos en el área de producción, el área de mantenimiento, el área de logística y, por qué no decir también, de los estamentos externos, como por ejemplo el área de compras, el área de campo. Entonces, estas áreas tienen que verse confluidas e integradas para poder llegar a gestionar correctamente la calidad. La gestión no solamente es el buen manejo de un sistema, sino la gestión es el buen aprovechamiento de los recursos que nos da la empresa para poder impartir una completa calidad, es decir, la satisfacción del cliente. Entonces, si vamos agrupando las palabras, cuando hablamos de sistema, es la articulación de distintas áreas para poder lograr una gestión, que es un buen manejo de los documentos, un buen manejo de las funciones y también de lo que nos da la gerencia para poder, de los recursos que nos da la gerencia para poder lograr la calidad de un sistema. Ahora, la calidad, cuando nosotros hablamos de calidad, tenemos que entender que es una característica inherente a la necesidad que tiene nuestro cliente. Es decir, todo lo que tiene que ver con características propias o requerimientos propios del cliente, nosotros vamos a agruparlas en el término calidad. Y cuando pasamos al término de inocuidad alimentaria, básicamente tendremos que entender por inocuidad que no, que es una palabra, es una característica inherente propia del alimento. Cuando este alimento que nosotros podemos consumir no nos genera ningún daño a la salud, entonces se refiere o estamos hablando de un alimento de calidad, un alimento con inocuidad. ¿Sí? Empezamos, como les había dicho, ya les había dado una antesala. Cuando hablamos nosotros de sistema de gestión, entonces hablamos de una cantidad de actividades coordinadas para poder dirigir y controlar una organización, es decir, poder manejar correctamente los recursos que nos da la gerencia para poder obtener un impacto positivo en nuestro cliente. Ese impacto positivo vendría a ser el cumplimiento de los requerimientos que nos va a pedir el cliente. Para eso, por supuesto, tenemos que hacer una prueba, es decir, enviar al cliente una muestra de lo que nosotros vamos a vender para, en base a esa prueba, tener la aprobación. ¿Y qué mejor hacerlo mediante un correo o si no, un checklist? Aparte de que tenemos que aprender
a poder dirigir y controlar una organización, tenemos que entender también que el sistema de calidad, el sistema de gestión de calidad, pues va a agrupar a los distintos estamentos a nivel de toda nuestra empresa. ¿Por qué? Porque vamos a tener que controlar la calidad y en el control de calidad de un producto vamos a tener que corregir. Las correcciones son básicamente para mejorar el objetivo que tenemos como empresa. Dentro del área de calidad, todas las empresas deben tener algo que se llama política. La política de calidad son propiedades inherentes, propias y auténticas de cada empresa con objetivos a largo plazo para poder cumplirlos. Entonces, cuando nosotros queremos corregir cualquier irregularidad dentro de nuestro proceso de producción y proceso de calidad, es eso llamado control de calidad. Cuando tenemos ya el control de calidad, podemos pasar a un siguiente nivel, que es, una vez que hemos corregido, la idea e intención es poder prevenir futuras fallas, futuras irregularidades o desviaciones para que no se pueda volver a repetir. A la prevención ya dejamos de llamarle control de calidad y pasamos a llamarle aseguramiento de calidad. Pues cuando nosotros tenemos un control de calidad dentro de nuestro sistema de gestión, estamos corrigiendo cualquier irregularidad o cualquier desviación. Y cuando tenemos una prevención de calidad con la intención de no poder repetir cualquier desviación, entonces estamos cumpliendo un aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad es la constancia que tenemos que tener nosotros para poder asegurarnos que no se pueda volver a repetir alguna desviación, es decir, una planificación completa. Si queremos verlo de una manera más asentada, cuando hablamos de control de calidad, hablamos de las correcciones propias en cualquier proceso. Un ejemplo claro, si es que nosotros vemos que hay demasiado pedúnculo en una fruta que va a ser deshidratada o va a ser cortada o va a ser congelada, antes tiene que ser pelada. En el pelado hay bastante pedúnculo que resta en la fruta, que pega la fruta. Entonces vamos a corregir ese pelado o despulpado. Pero cuando queremos pasar eso es control de calidad, cuando queremos pasar a un aseguramiento de calidad, entonces ahí vamos a hacer una planificación, un plan. ¿Por qué no decirlo acá? El plan HACCP. El plan HACCP es un sistema netamente preventivo. ¿Para qué? Para evitar cualquier desviación de los tres tipos de peligros: peligro físico, peligro químico y peligro biológico. Cuando nosotros estamos seguros de que hemos corregido y luego hemos prevenido, vamos a pasar a un siguiente nivel, el nivel de gestión de calidad. Y aquí ya vamos a dejar la fábrica, la planta, el proceso y nos vamos a dirigir directo a la cabeza. Es decir, cómo gestionamos los recursos en la empresa para poder cumplir todo lo que viene después. Es decir, cómo gestionamos un recurso para poder prevenir alguna desviación, para poder corregir si es que la desviación se da y obtener un resultado óptimo y satisfactorio para el cliente. Entonces, todo esto va a confluir y va a desembocar en un sistema de gestión. Hasta ahora lo que estamos hablando es un sistema de gestión de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, pasa por tres niveles: control de calidad, aseguramiento de calidad y gestión de calidad, que engloba todo e impulsa también a que todo este sistema se obtenga para que obtenga buenos resultados o buenos objetivos, cumpla buenos objetivos. Aquí tenemos algunas definiciones para no dejar de lado, por supuesto, la nomenclatura, para no dejar de lado el conocimiento previo, ¿sí? Entre las definiciones que nosotros tenemos, tengo a calidad, inocuidad y calidad alimentaria. Calidad alimentaria le he colocado en la parte intermedia de ambos porque unen y desembocan, o dependen, mejor dicho, la calidad alimentaria de la calidad y la inocuidad. ¿De qué manera? Les explico ahora. Cuando nosotros queremos hablar de calidad, ya les había comentado hace unos minutos, en calidad tenemos que dar el conjunto de características o necesidades que nuestro cliente requiere. Si nuestro cliente necesita un nivel de Brix, un nivel de acidez, un nivel de humedad, un nivel de tamaño, una dimensión específica, cuando, eh, cuando se va a preparar un producto o un grano específico, un tamaño definido, el cumplimiento de estas especificaciones en el producto o en cualquier servicio
que va a influir en la aceptabilidad del cliente, eso se llama calidad. En pocas palabras, la calidad se refiere al cumplimiento de las especificaciones puntuales y definidas que nos da el cliente. Si el cliente nos quiere un producto que tenga un grado de acidez o un grado alcalino o un grado de Brix o un grado de humedad, entonces cumplir estas características que nos pide el cliente, pues obviamente va a ser un buen ejemplo de calidad. Como en todas las clases que dicto, las capacitaciones que dicto, doy este tipo de ejemplos. Ahora voy a mencionar nuevamente. Yo recuerdo mucho en una empresa hace unos años donde estaba, en donde el cliente nos pedía un tipo de bricks en el mango. Entonces, solamente se podía lograr ese tipo de bricks, esa concentración de bricks con un tipo de mango, y era un mango que no era de la zona, sino era un mango que era de una zona distante. Entonces tuvimos que ir o pedir un producto de cierta zona para poder colocarlo, para poder procesarlo en la planta donde estábamos, y definitivamente ahí hubo una inflación en el costo. El cliente lo aceptó porque sabía el proceso que nosotros teníamos. En ese entonces yo participaba en esa empresa, por eso hablo en plural, que nosotros teníamos, y el cuidado que teníamos que nosotros dar para que podamos cumplir lo que él nos deseaba. Entonces, si para nosotros ese tipo de mango no estaba maduro, por ejemplo, para un gusto común, un gusto peruano común, para un japonés o para un alemán sí es de su agrado. Entonces, trabajar con un mango con respecto a una especificación, o en general trabajar con una fruta o con un producto de acuerdo a una especificación, nos enseña que en gustos, en preferencias, pues definitivamente no hemos podido concluir en una, o llegar a un solo consenso, ¿no? Entonces, si en algún momento para nosotros, en aquel entonces, no nos gustaba ese sabor del mango, pues para el cliente sí era de su agrado. Pues teníamos que procesarlo, pero teníamos que tener también a un monitor o a una persona que estaba constantemente a nuestro lado para que pueda él verificar que en efecto estábamos procesando el mango que el cliente quería. Cuando hablamos, eso es calidad, cuando hablamos en la siguiente definición de lo que es inocuidad, tenemos que hablar que la inocuidad se refiere a la garantía que nos da el alimento de que no va a causar daño al consumidor. Al consumidor, cuando nosotros hablamos de consumidor, aquí voy a hacer un hincapié. Nosotros, si bien es cierto, como procesadores, como empresarios, o en su defecto como un proveedor, vamos a procesar un producto, sea fruta, sea grano, sea un deshidratado, sea un congelado, un enlatado, un curtido, o por qué no decirlo, un servicio. Podemos dar un servicio, pero este servicio o este producto tiene que tener una característica propia para poder llamarle inocuidad, para poder decir que estamos trabajando en pro de la inocuidad. ¿Y cuál es esa? De que cuando el producto pueda ser consumido o llega a ser consumido por el cliente final, es decir, quien lo va a comer, quien lo va a ingerir, quien lo va a, quien va a entrar en contacto directo con él, no le llegue a causar algún daño. Si en algún momento esto ocurre, entonces ese producto no es de inocuidad, no tiene inocuidad. Entonces es importante mencionar que la inocuidad se refiere a la característica propia de un alimento en la cual describe que no, escuchen bien, que no le va a causar daño al consumidor, ¿de acuerdo? Cuando se prepare o cuando se consuma de acuerdo al uso que se destina. Entonces, eso es inocuidad propiamente. Como les decía, si en algún momento tengo una fruta o una verdura o un congelado, un deshidratado, que lo consumo y me genera un malestar o me genera una intoxicación, entonces eso no es un producto con inocuidad o un producto inocuo. Cuando nosotros juntamos la definición de calidad e inocuidad, llegamos a una palabra muy interesante, que es a lo que todos apuntamos dentro de nuestros objetivos. ¿Cuál es? La calidad alimentaria. La calidad alimentaria viene a ser la fusión de entre calidad e inocuidad. La calidad alimentaria es el conjunto de características, el conjunto de requerimientos de un alimento
que va a ser necesario o pedido, exigido por un consumidor, explícita o implícitamente. ¿A qué se refiere? Todo consumidor va a querer un producto con una buena calidad alimentaria. Y una calidad alimentaria es que cumpla los requerimientos físico-químicos organolépticos que quiere el cliente y que también tenga un grado de inocuidad elevado. Porque si por algún motivo alguno de estos dos lados falla, las características organolépticas, las características físico-químicas o las características en inocuidad, entonces no podemos hablar que ese alimento cumple con la calidad alimentaria o es de calidad alimentaria. Entonces es importante mencionar esto porque en algún momento nosotros cuando estamos laborando se nos olvida, lo pasamos por alto. Esta capacitación está dirigida a todo tipo de personal de todo nivel, operario, supervisor, analista, coordinador, jefe o gerente. ¿Por qué? Porque abarca situaciones, experiencias que yo he tenido y aparte conocimientos que podemos volver a repetirlos y poder transmitirlos para que en su momento, cuando se vean enfrente a esta situación, pues sepan cómo actuar y tengan claras las cosas que ustedes van a ser auditados o evaluados. Entonces, si nosotros nos especificamos, nos basamos en que sí, inocuidad alimentaria, básicamente esto vendría a ser la garantía de que un producto alimenticio no va a causar daño al consumidor cuando se prepara o es ingerido o según la utilización a la que se destine. Aquí vemos una señorita que está tocándose con un malestar, está manifestando un dolor, una dolencia en su vientre, es muy probable que tenga una intoxicación, un retrocijón en el vientre. ¿Por qué? Porque básicamente ha sido intoxicada, es decir, ha ingerido un alimento que podía tener o una bacteria o en su defecto la toxina de la bacteria pues que le ha generado un malestar. Y al lado vemos a una hamburguesa donde hay un pepinillo, un queso, la carne, el tomate y el pan, en donde vemos a unos seres que muchos se asemejan a microorganismos que causan enfermedades, pues, ¿no? Es un poquito jocoso esta imagen, pero muy ilustrativa porque sabemos que si bien es cierto, todos los alimentos están a la intemperie, si se utiliza los equipos y las reglas y las normas específicas y únicas y correctas, no vamos a caer en destruir la inocuidad alimentaria. Al contrario, vamos a ir en pro de la inocuidad alimentaria. Tenemos que cuidar ello, lavándose las manos, utilizando utensilios desinfectados, teniendo conocimiento de la contaminación cruzada, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de inocuidad alimentaria, tenemos que cuidar, ¿sí? Tenemos que cuidar tres tipos de peligros. Tres tipos de peligros según la FDA, que es el peligro físico, el peligro químico y el peligro biológico. Aquí voy a hacer hincapié en ciertos casos que me han pasado y tengo la experiencia para poder ilustrarlos y ustedes, cuando tengan esa situación, pues sepan cómo actuar. Cuando hablamos de un peligro físico, se refiere a todo tipo de material o observable, según la FDA, de 7 milímetros por encima, pues que genere una contaminación visible en un producto. Por ejemplo, trozos de cristal, un material frágil, pedazo de plástico, metal, un pedazo de guante o cualquier otra sustancia ajena al alimento. Sustancias que no son propias del alimento. Ustedes se preguntarán, ¿y el maní? No, el maní se llama alérgeno. Está dentro de todos de los 11 alérgenos que requiere la FDA y la OMS también lo comenta. Cuando hablamos de un siguiente peligro, que es el peligro químico, hablamos de metales pesados, pesticidas o cualquier otra sustancia o compuesto con efectos sobre la salud. Entonces, en peligros químicos hablamos de todo tipo de compuesto químico, sustancia química o elemento químico, metal pesado, demás, que sea ajeno al alimento. En su defecto, cualquier tipo de contaminante químico, de sustancia química, de sustancia extraña, visible o no visible, palpable o perceptible al olor o no, al olfato o no, que genere un impacto negativo y nocivo a la salud. Y cuando hablamos del biológico, yo creo que todos nosotros conocemos, son todos los microorganismos habidos y por haber que generan una enfermedad. Por ejemplo, las bacterias, los parásitos, los virus, y aquí también tenemos a las toxinas.
Las toxinas muchas veces, algunas literaturas lo consideran como un elemento químico y otras literaturas como un elemento biológico. En este caso, si lo he considerado y lo he colocado dentro del elemento biológico es porque me auno a lo que menciona la FDA y muchos de ustedes tienen ese tipo de certificaciones. Entonces, como se ajustan a ello, tenemos que usarnos también a la ley USDA, a la ley USDA, al FISMA, a la FDA, y entre otras cosas, las certificaciones internacionales para una venta al extranjero. ¿Sí? En calidad de los alimentos es básicamente la unión entre la inocuidad, la calidad de inocuidad, la característica nutricional del alimento, las características organolépticas y las características comerciales. Si nosotros hablamos de cada uno de ellos, cuando hablamos de inocuidad ya sabemos que es una característica o requerimiento propio en el alimento, pues que no va a generar daños nocivos o daño o efectos nocivos a la salud humana. Cuando hablamos de nutricionales, es la cantidad de sodio, potasio, calorías o vitaminas, y, entre otras cosas, que presenta un alimento. Y cuando es una característica organoléptica, las características organolépticas son básicamente percepciones a los órganos, es decir, olfato, gusto, vista, comerciales son requerimientos como, por ejemplo, el tipo de caja, por ejemplo, cuánto pesa o cuánto volumen debe ir en cada bolsa, el rótulo, los tratos literalmente de comerciales o de ventas que pueda pues pactar y cumplir, se pueda pactar y cumplir con el cliente. Ahora pasamos a un nuevo tema que es la seguridad alimentaria. En seguridad alimentaria, ustedes han debido escuchar también, hablamos de food safety. El food safety es seguridad alimentaria, o quiere decir seguridad alimentaria. Food safety es una nomenclatura o es una denominación que nos ilustra básicamente a cómo cuidar en todos los sentidos de que el alimento que vamos a tener sea de completa calidad y o inocuidad. Entonces, en este caso, las personas que tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos que logran satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana. Entonces, ¿por qué este texto está tan enriquecido? ¿Por qué he colocado ese tipo de textos? Porque es básicamente lo que busca todo cliente, pero esta búsqueda, este requerimiento, esta necesidad se ha visto patentada ya en una certificación. Es decir, los gobiernos han logrado reunir a los comerciantes, por mencionar, a los comerciantes minoristas en Gran Bretaña y lograron hacer la famosa certificación BRC. La, la certificación BRC nos evalúa la parte de calidad y nos evalúa la parte también de inocuidad, tanto la parte documentaria como la parte de inspección en planta también, en todos los sentidos de HACCP, de gerencia, de gestión de empresa, también de gerencias, como ya les mencioné, de producción, de calidad, de saneamiento, control de plagas, BPM, HACCP y demás. Entonces el BRC es un tanto completo, ¿no? El BRC es completo y estamos ya en la versión número 9. ¿Sí? En febrero del año pasado ya aplicó la implementación, el inicio de una nueva versión en la certificación BRC. Fue aprobada en el 12 de agosto del 2022, pero recién el año pasado, entre el 8 y el 9 de febrero del 2023, inició su aplicación. La seguridad alimentaria consta de la disponibilidad del alimento, del modo en cómo vamos a conseguir el alimento, si el alimento es inocuo y nutritivo, y si el alimento es estable o es continuo, es fácil de conseguir, fácil de poder abastecer. ¿Sí? En el sistema de gestión que nosotros vamos a ver, no solamente vamos a hablar de un sistema de gestión local, sino también un sistema de gestión a nivel internacional. Localmente podemos tener nuestra habilitación sanitaria, nuestro sistema HACCP, nuestro plan de defensa civil en distintos aspectos y demás. Pero cuando queremos nosotros exportar, cuando queremos enviar nuestro producto a otros países, ahí es donde nosotros realmente evaluamos
que la globalización y el comercio de alimentos ya está normado, ¿sí? Está normado porque hay exigencias del importador. A partir de estas exigencias es que nacen las normativas nacionales e internacionales. Y estas van a desembocar básicamente o van a impactar literalmente en el comercio de alimentos. Entonces aquí yo tengo a las buenas prácticas de almacenamiento, cómo es que almacenamos nosotros nuestro alimento, a las buenas prácticas agrícolas también, porque desde ahí se puede observar, no todo producto que se venda, que se exporte, es básicamente modificado, deshidratado, no solamente deshidratados, congelados, encurtidos, no, sino también hay productos que se venden así a granel, sin ser modificados. Hay otro organismo que va a certificarlos. Más adelante hablaremos de cómo son las certificaciones y auditorías. Tenemos las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, que eso es indispensable en todas las fábricas y empresas aquí en Perú. BPM, lavado de manos, BPM, cuidado de la salud del personal, BPM, la desinfección del área, lavado de utensilios, y entre otras cosas hay actividades. Certificaciones. Las certificaciones pueden ser nacionales propias o también pueden ser certificaciones internacionales. Es una certificación, es básicamente el proceso mediante el cual llegamos nosotros a merecer un certificado. Pero este certificado nos va a dar a nosotros la categoría de poder aprobar, haber aprobado, perdón, toda una inspección, toda una auditoría, ¿sí? También tenemos el HACCP, que es el Sistema Preventivo de Análisis de Peligro de Puntos Críticos y de Control, en las normas ISO, son normativas básicamente organizacionales, también de cómo debemos llevar nuestro sistema. Tenemos ISO 9000, que es básicamente las directrices de todos los sistemas documentarios y de gestión, los principios, los pilares principales, mejor dicho. La ISO 9001 es básicamente documentario, la ISO 14000, de ambiente, y la ISO 45000, que es la ISO de seguridad y salud en el trabajo. Existen otras ISOs más, que es con el bioterrorismo, existen ISO 31000, existen diferentes 27000, hay bastantes ISOs que básicamente engloban a cómo se maneja un sistema, sea un sistema documentario, sea un sistema de gestión, sea un sistema en ambiente, sea un sistema en salud y seguridad en el trabajo también. Entonces, todo esto es debido a la globalización y comercio de los alimentos, porque en todo ello nos cuida y vela y ampara la buena producción y la buena exportación de estos alimentos. Cuando nosotros queremos debatir un poco acerca de todo este proceso de comercio de alimentos, es que nace el famoso GFSI. Las GFSI son iniciativas globales de seguridad alimentaria, ¿sí? La Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria o Global Food Safety Initiative, que es GFSI, es básicamente la colaboración de muchos países, una colaboración mundial impulsada por la industria para promover la inocuidad de alimentos. Y la inocuidad ya sabemos que es el velar porque el alimento esté en buenas condiciones y no cause efectos negativos o nocivos en la salud del consumidor. Las GFSI, para mencionar algunas, tenemos al FISMA 22000, sustentada en el ISO 22000, el sistema SQF, tenemos al BRC Global Safety, el IFS Food. Entonces tenemos varios GFSI, varias iniciativas global de salud alimentaria, perdón, de seguridad alimentaria, y entre ellos los que he mencionado, ¿no? Estas son las iniciativas o los programas de certificaciones que van a velar por la inocuidad de alimentos. ¿Cuál es el objetivo de poder categorizar o poder obtener una GFSI? Ojo que estas no son obligadas, ¿sí? Es decir, si tú en tu empresa quieres tener una GFSI, bienvenido sea. Pero si tú quieres exportar, mm, ahí sí es necesario. Bueno, dependiendo de qué países también, ¿no? Hay algunos que no necesitan cierta certificación y hay otras en las que sí. Entonces, las GFSI tienen beneficios positivos, obviamente, que al consumidor, perdón, al productor
¿sí? Vamos, por ejemplo, aumentar la habilidad para producir alimentos inocuos al obtener esta certificación, porque nos dan unas pautas de cómo debo yo procesar el alimento que estoy elaborando. La concientización y el aumento de conocimientos por parte de los operarios o parte de los miembros de todo el equipo sobre inocuidad alimentaria. También tengo que se puede mejorar las prácticas de inocuidad alimentaria, porque si en algún momento nosotros no tenemos un claro qué es la inocuidad alimentaria, no vamos a poder velar porque estos productos que nosotros procesamos pues tengan un impacto positivo en la salud y en las ventas, en la salud de los consumidores y en las ventas que nosotros podemos hacer con ese producto. Y por último, debemos, un beneficio de las GFCI, pues es estar preparado, se refiere a estar preparado para los próximos cambios reguladores. Ustedes se preguntarán qué cambios reguladores. Los cambios reguladores son aquellas modificaciones y actualizaciones de las certificaciones que nosotros queremos cumplir. Esos cambios reguladores tienen que estar reglados y tienen que estar apoyados y motivados, pues, por alguna iniciativa. En este caso, la iniciativa GFCI Global Food Safety son las que nos van a dar estas características de aumento de la inocuidad alimentaria. Vamos a hablar de cada uno de ellos de manera general, ¿sí? La certificación SQF básicamente está destinado a los mercados. Quien quiere sacar, quien tiene estos mercados como clientes, el mercado de Estados Unidos americano, el mercado de Canadá, el mercado de Centroamérica, el mercado mexicano, pues tiene que cumplir esta certificación para poder ingresar a ese mercado y vender su producto. Este sistema, SQF, significa las iniciales Safety Quality Food, o en español, ¿sí? La calidad de seguridad alimentaria. Calidad de seguridad alimentaria. Es un sistema integrado de gestión de inocuidad y calidad alimentaria. Entonces, la calidad es las características propias que el cliente desea en un alimento, en un producto, y la gestión de la inocuidad, que es, aparte de cumplir los requerimientos físico-químicos organolépticos de un cliente en su producto, también tengo que velar por la inocuidad, que ese alimento no ejerza un efecto negativo hacia hacia el consumidor. Este programa, SQF, es aplicable a los diferentes sectores de la cadena de suministro. Una cadena de suministro es todo el proceso mediante el cual un alimento va desde la materia prima hasta el producto terminado. Como producción primaria, la producción primaria es básicamente la producción en donde no tengo ninguna modificación de los productos. La papa se va tal cual, tal vez lavada, nada más. El aguaibanto se va observado, manipulado, si bien es cierto, pero no roto el pedúnculo o la cáscara o la hoja. Entonces, si bien es cierto, los productos son inspeccionados, lavados, desinfectados, muchas veces no lo son, pero la mayoría de veces, y por qué no decirlo siempre, se recomienda deben hacerlo. Pero si por algún motivo no es modificado estos productos, sigue siendo un producto de una producción primaria. En la parte de la fabricación, todos los procesos tienen el proceso de fabricación o el proceso de eh, modificación. Puede ser congelado, deshidratado, liofilizado, puede ser cortado, trozado. ¿Sí? En el procesamiento es ya el cambio de estructura. Es decir, si yo tengo un manguito o tengo una uva o tengo un aguaimanto, tengo un arándano, tengo una palta, pues ya la palta deja de tener la forma, el mango de tener la forma propia de la fruta y pasa a ser cubitos o pasa a ser tal vez tiras o pasa a ser paletas en los cachetes, en el caso de los cachetes del mango y otros tipos de presentaciones. El transporte, aquí también el SQF, la certificación SQF, se apoya y orienta hacia el aseguramiento del transporte. ¿Cómo es que el transporte, cómo es que vela porque el transporte no genere un atentado contra la calidad y la inocuidad alimentaria? A ver, hay una pregunta por acá. Bajar el zoom a las diapositivas. No hay zoom a las diapositivas. No tengo suma las diapositivas están bien. No sé si el modulador puede observar, yo las estoy observando bien.
Tal vez en su pantalla es las que, en su pantalla, chicos, es lo quien está observando mal, tal vez. Las diapositivas están tal cual. A ver, a ver, así las veo, me dicen. Ok, creo que tendrías que poder, tu Zoom tal vez es el que está aumentado. Bueno, continuando, que nos queda poco tiempo. Cuando hablamos de una siguiente certificación que puede ser la certificación BRC, ¿sí? La certificación BRC es una certificación básicamente al mercado europeo. Es una certificación que va a ser evaluada por distintos minoristas, sido nacida ya desde el año 2009 por distintos minoristas y va a atacar a distintas partes de la cadena de suministro, no solamente la parte básicamente de fabricación, sino también a la parte de almacenamiento y distribución, a la etapa de packaging o elaboración de empaques, ¿sí? De empaques de cajas, de bolsas, a agentes o blockers, lugares en donde se estabiliza, se almacenan los productos y también para productos de consumo directo. Entonces, el BRC, las iniciales de BRC sí, son British Retail Consortium o básicamente el consorcio o la asociación de comerciantes minoristas, ¿sí? De Gran Bretaña o británicos. Permite demostrar este BRC, que ya estamos en su versión 9, como les dije, la descarga de esta norma es gratuita, pueden entrar al BRC, colocan sus datos y puede ser descargable. Es más, debería haber una capacitación solamente de BRC en donde les podría enseñar todos los capítulos del BRC y cuáles son los principales y fundamentales. Por eso más adelante seguramente lo podemos ver. El BRC, a grosso modo, es una certificación, es una norma que va a demostrar el cumplimiento de los requisitos en base a algo muy valioso en una empresa y creo yo no tiene que pasarse por alto, que es la implementación del sistema HACCP o el sistema de APCC, ¿sí? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Aparte de ello, también se debe controlar los procesos de producción. Un ejemplo claro, si es que nosotros tenemos un detector de metales, un proceso de desinfección, esos deben ser definitivamente y de cajón mis PCCs. ¿Por qué? Porque va a haber en algún momento un último paso de una etapa para poder pasar a una siguiente etapa. Tengo toda mi etapa de recepción de materia prima, si es que no tengo ningún punto crítico de control, lo evalúo si es que puede ser una desinfección, tal vez el cliente no quiere que se le desinfecte porque queda algún metal residual, pero la desinfección, en mi experiencia, y también el detector de metales, son PCCs muy conocidos. Ataca o abarca, se enfoca el BRC en la fabricación de alimentos, en la fabricación de envases y embalaje, en el almacenamiento y distribución, que son los BRCs que están abajo, ¿no? Y cada uno con su color característico y patentado también bajo un Pantone legislado. Está dirigido a empresas suministradoras de productos alimenticios, empresas que exporten sus productos al Reino Unido, como le dije, a Europa en específico, a todo el continente europeo, con la intención de poder cumplir, como les vuelvo a repetir, una buena gestión en los procesos y de la mano con la implementación del sistema HACCP o sistema APPCC. ¿Sí? Otro sistema de gestión conocido es el sistema de gestión internacional Food Standard, International Food Standard, o IFS. Todo esto, todas estas certificaciones son parte de las implementaciones del sistema de gestión de calidad e inocuidad y muchas certificadoras les pueden dar capacitaciones y a más profundidad o también les pueden dar las famosas auditorías primarias o auditorías primigenias, que son las iniciales, para poder tener una evaluación diagnóstica de en qué situación está tu empresa o tu sistema. ¿Sí? La IFS, el sistema de gestión IFS, International Food Standard, se enfoca en empresas suministradoras de productos alimenticios, pero que van a exportar hacia Francia y Alemania. Estos son países específicos. Si ustedes quieren exportar allí, así como el BRC tiene distintos tipos de abarcantes y enfoques, también el IFS
tiene. El IFS se enfoca en la seguridad y calidad de los productos procesados. Aquí no hablo de productos primarios, se enfoca en los alimentos, se enfoca en la venta de alimentos a nivel global, en la parte logística, en la parte de HPC, en la parte de blockers de seguridad y en la parte de almacenamiento y distribución también. Entonces, hay IFS para cada tipo de empresa. ¿Por qué les menciono esto? Porque no todas las empresas se dedican a preparar alimentos. Hay otras que se dedican a preparar cajas, fabrican cajas, eso es un producto también, bolsas también. Entonces, si esas bolsas van a ser enviadas o esas cajas van a ser enviadas a Europa o van a ser enviadas a una empresa, que esta empresa necesita enviar su producto en estas cajas o bolsas o materiales de empaque hacia el extranjero, hacia México, perdón, hacia Francia, hacia Alemania, hacia el continente europeo, pues es necesario que este proveedor de empaques tenga estas certificaciones para que no tenga el productor inconvenientes en la venta del producto. ¿Sí? Es una confluencia, como le dije, un sistema es la articulación de distintas empresas o distintas partes de una empresa para que puedan poder llevar un sistema correcto y que cumpla con los requerimientos del cliente. Otro sistema de gestión e implementación, ¿sí? Es el FISMA, el FSC, FISMA 22000. Está basado también en la ISO 22000. Nuevamente, las ISOs son normativas organizativas de regulación, que la intención de esto es normalizar todo un sistema y organizar todo un sistema bajo sus directrices, ¿sí? Considera principios para el análisis de peligros en punto crítico de control, pero esto solamente se enfoca en ello, en el hazard. Muy pocas veces se va a dedicar a la parte de inocuidad, más a la parte de seguridad alimentaria, que es, si bien es cierto, no solamente inocuidad, sino también de bioterrorismo, también va a haber atentado contra el, la adulteración o la mala venta, cualquier modificación, entonces también lo va a haber aquí. El food trade y demás cosas. Entonces, todo esto es gracias, todo esto nace el FC, el FIDMA 22000, el BRC, las ISOs, el IFS, todo esto nace con la intención de poder cumplir lo que el consumidor requiere. Si el consumidor quiere una fruta que tenga una humedad relativa de 14, 13%, entonces tenemos que darle lo que el consumidor quiere. Y recordemos que mientras lo fabricamos hasta que el consumidor lo consuma, valga la redundancia, pues ha pasado 2 o 3 meses, porque se envía de aquí por flete, una vía marítima y llega en 2 o 3 meses hacia su destino. Y hasta que se logre vender, entonces eso quiere decir que el tiempo de vida útil tiene que ser considerable. Eso es algo, por ejemplo, que muchas empresas no toman en consideración, por eso es que hay muchos regresos, muchos retiros de producto del mercado, y eso es un punto en contra para las empresas. Entonces, la actitud antes en el consumidor era que aceptaba lo que la empresa les ofrecía. Entonces, ¿quién estaba supeditado a esto? El consumidor estaba supeditado a lo que la empresa o lo que el mercado le podía ofrecer. Pero actualmente el consumidor es quien observa y elige qué es lo que más le conviene. Y esto que es lo que le conviene es lo que va a elegir, y si no le conviene algo o no cumple sus necesidades, no lo consume, no lo elige. Por ende, nosotros como productores de servicios y de productos de toda índole, no solamente alimentaria, sino también, como les dije, de empaques y demás, tenemos que cumplir los requerimientos del cliente, y de esa manera entendemos que estamos siguiendo un régimen de calidad. El sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, para su implementación, como les dije, tiene que cumplir hasta 7 puntos indispensables, ¿sí? Entonces, todo lo que les enseñaba hace un momento, es decir, el FISMA, el IFS, el HACCP, perdón, el HACCP que está dentro del BRC, el FDA y demás, legislaciones y normativas, pues tienen que cumplir tiene que cumplir con lo que nosotros entendemos como sistema de gestión, articular a distintos estamentos dentro de la empresa
o, por qué no decirlo, otras empresas articular para poder que el servicio sea óptimo, ¿sí? Actualmente, en Perú, se tiene que seguir todo un proceso que son de 7 etapas para poder impactar en una buena seguridad global. Es decir, todo este sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria abarca cumplir con todas las certificaciones en común. Si nosotros tocamos todos estos 7 temas, todos estos 7 estamentos, todas estas 7 divisiones, estas 7 etapas, definitivamente cualquier tipo de certificación podemos nosotros lograr. En primer lugar, las buenas prácticas agrícolas. En segundo, las buenas prácticas pecuarias, porque recordemos que no solamente el producto es producto congelado, deshidratado, sino también cárnicos, podría ser, liofilizados, deshidratados, de cárnicos. Las buenas prácticas de manufactura, que en todas las certificaciones se lo van a pedir, y que aquí en Perú es algo peculiar. Yo he podido tener la oportunidad de poder hacer viajes fuera de aquí de Perú, y sí me he dado cuenta porque es que nosotros tenemos un retraso en nuestra cultura. La cultura que tenemos nosotros aquí en Perú es una cultura un poquito retrógrada, si me lo permiten decir, porque tenemos nosotros como calidad que estar detrás del operario para que se lave las manos, cuando en realidad el operario debería traer la cultura ya desde su casa de un lavado de manos, de una desinfección, llegar bien aseado. Aquí calidad es quien es el policía detrás de todo tipo de operario, todo tipo de trabajador, para que cumpla esto, cuando en su defecto debería ser propio, debería nacer de cada persona, pero no es así. Por eso tenemos que trabajar en la cultura de calidad, que su IBRC en especial lo pide, ¿no? Lo pide. El siguiente es un proceso operativo estandarizado de saneamiento, un POES, en donde aquí vamos a ver no solamente limpieza y desinfección, sino control de plagas, vamos a ver disposición de residuos y también vamos a ver la cloración, la disposición de agua y demás. El manejo integrado de plagas, un manejo integrado no solamente es un control de plagas, sino también una prevención para que estas plagas no vuelvan a infestar. Un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, un HACCP, ¿sí? O un APPCC. Y por último, las auditorías, que pueden ser las primarias, secundarias o de tercera mano. Vamos a hablar de cada uno de ellos rápidamente. Las buenas prácticas agrícolas son aquellas prácticas que son básicamente propias del sector agrícola, es decir, de campo. ¿Sí? Aquí van a comprometer requisitos de higiene y inocuidad en la manipulación de toda fruta del producto primario, desde la cosecha, el acondicionamiento y el empaque para el predio, es decir, la venta. Es importante tener un cuidado específico. Aquí podemos hablar de normas orgánicas también, ¿sí? El USDA, el RTPO y demás cosas. Entonces, debemos centrarnos básicamente en que las buenas prácticas agrícolas es cuidar lo que tenemos nosotros en los campos. Las buenas prácticas pecuarias es básicamente cuidar y garantizar la seguridad de los animales, pero esos animales, no cualquiera, sino animales que están destinados a la producción y de las personas que van a interactuar con ellos. Por ejemplo, aquí tengo una imagen de una vaquita. Esas vaquitas tenemos nosotros que entender que el producto que nos va a dar esta vaquita de primera mano es la leche, y las ubres de las vacas no están cubiertas. No, no le podemos poner ropa a la vaquita. Las ubres, el producto, el órgano que nos va a dar el producto está libre, está expuesto. Entonces tenemos que cuidar que el ambiente en donde se va a desempeñar o va a rodear o va a comportarse o va a interactuar este animal, pues sea un ambiente lo más limpio posible y también tener la limpieza, desinfección, lavado, aseo de esos animales para que logre también obtenerse un producto de calidad y no un producto contaminado. Y por qué no decirlo también, las personas que interactúan con ellos también tienen que ser evaluadas, ¿sí? Porque existen las zoonosis. Las zoonosis son infecciones o enfermedades transmitidas del animal al ser humano y viceversa también. La obtención de productos inocuos para el consumidor, ya sabemos, aparte de ello existen enfermedades, virus, bacterias, parásitos que afectan a la carne o al cerebro o al sistema nervioso circulatorio de esos animalitos. Y eso también trae un perjuicio. Hay buenas prácticas de manufactura. Son básicamente condiciones operacionales mínimas. ¿Por qué digo mínimas? Porque es lo mínimo que nosotros deberíamos tener. Y no, esto no nace en una fábrica, esto nace como cultura desde casa.
Nuevamente, ¿son de implementación obligatoria? Sí, pero no debería ocurrir esto. Lo que debería darse es que cada uno de nosotros tenemos esta cultura desde casa, como les digo. Deben aprenderse un establecimiento de elaborador de alimentos, perdón, para garantizar la producción de alimentos inocuos, ¿sí? Su implementación es un requisito previo para la aplicación de otros sistemas, como por ejemplo el HACCP, la buena práctica de manufactura y los POEs y ¿sí? El programa de higiene de saneamiento, eh, son pilares para el sistema HACCP. La buena práctica de manufactura, parte de la cultura que tenemos nosotros en el lavado de manos, en la desinfección, en el aseo y demás cosas, también abarca situaciones en empresa. Las empresas, las fábricas tienen que estar alejados de basurales, alejados de malos olores, de humo. Tenemos que tener, en específico nos pide DIGESA aquí para una habilitación sanitaria que tiene que estar nuestra empresa alejada hasta más de 150 metros de cualquier tipo de fuente de contaminación. Servicios de agua, luz, desagüe y retiro de residuos constantemente. Tenemos que tener salidas inmediatas y salidas específicas y señalizadas. Las aberturas de fácil limpieza y protección contra plagas, tenemos que cuidar ello. Los sanitarios, seguramente más adelante les voy a comentar cómo es que debe estar normado también los sanitarios. Y la construcción tiene que ser una construcción sólida, no puede ser una construcción a medias. Los procedimientos operativos centralizados de saneamiento, ¿sí? Y vamos a hablar de aquí está, los preoperacionales y por último los postoperacionales. ¿Qué es lo que nos permite estos OES lograr en nuestra industria alimentaria? Nos permite garantizar las tareas de limpieza y desinfección, que no es lo mismo. La limpieza es la eliminación de cualquier residuo visible al ojo humano y la desinfección es la eliminación de hasta el 99.9% de microorganismos en una superficie o en un producto. Entonces, aquí vamos a limpiar y desinfectar los establecimientos, los equipos y utensilios para que de este modo podamos lograr que sean adecuados y efectivos para organizar esta tarea, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario definir para esto el sector, el equipo, el utensilio que se va a limpiar y desinfectar. Tenemos que tener un instructivo de qué lugar vamos a limpiar, o qué utensilios, o qué zonas, o qué áreas, o qué es lo que vamos a limpiar y desinfectar. Cómo es que vamos a lograr limpiar y desinfectar ese sector, equipo, utensilio, cada cuánto es la frecuencia y dónde debemos hacerlo y con qué tenemos que hacerlo también. Pues todo esto tiene que estar en instructivos, en procedimientos, en manuales, para que nosotros podamos tener una comunicación fluida con cualquier personal que tenga esa obligación o deber. Preoperacionales, operacionales y posoperacionales, ¿sí? Son tareas de limpieza y desinfección, ahí voy a hablar de ambos. Cuando son preoperacionales son antes de elaborar el alimento. Por ejemplo, antes de poder pasar por una faja, el alimento, tenemos que limpiar y desinfectar la faja. Antes de poder, o durante, mejor dicho, la producción del alimento, tenemos que cuidar la higiene del personal, tenemos que, si es que tengo una cubeteadora, limpiar, desinfectar correctamente la cubeteadora y eliminar cualquier resto de desinfectante o detergente. Y por último, las postoperacionales son tareas de limpieza y desinfección luego de la producción del alimento, es decir, cuando terminó la elaboración del alimento. Una vez que se ha terminado el pasado o el recorrido por la faja, del alimento por la faja tiene que ser lavada también, desmontable y nuevamente armada. ¿Sí? Todo esto abarca la función del área de calidad y también el área de saneamiento, que muchas veces están separados. Manejo integrado de plagas, el quinto punto, ya son 7, solamente quedan 2. Manejo integrado de plagas, el famoso MIP, ¿sí? Básicamente consiste en utilizar todos los recursos necesarios para minimizar los peligros que representa la presencia de plagas. Un peligro inminente que representa una presencia de plagas es la contaminación. La contaminación por pelo, la contaminación por microorganismos, la contaminación por orina, y también la destrucción de cajas de producto, proveedores, por aves, por insectos, pues hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Hay procedimientos operativos centralizados? Sí, para esto, es el proceso de limpieza y desinfección, pero tenemos nosotros que tener toda una planificación, cebos para los roedores,
tenemos que obtener lámparas insectocultores o lámparas atrayentes, tenemos que tener también trampas para las aves o ahuyentadores sonoros, por qué no decirlo. ¿Sí? Las plagas más comunes son roedores, insectos y aves, ya les comento. Entonces, en el MIP, ¿sí? En el manejo integrado de plagas, tenemos que constituir actividades aplicadas a sectores tanto internos como externos de la planta. Yo les comento un caso. Pues llegué a una empresa en donde no se tenía un recurso necesario para poder tener manejar correctamente las plagas. Entonces, leyendo un poco de entomología, como saben, mi carrera me permite eso, tener nexo entre la biología y la parte de calidad por mi carrera y por mi experiencia. Entonces, lo primero que hice es pedir a gerencia que me pueda gestionar el adquirir el famoso Temocid. El Temocid es una sustancia pegante, no estaba tan caro, y en lugar de utilizar láminas propias y validadas, pues utilicé cartulinas. ¿Por qué les digo esto? Las cartulinas amarillas o las cartulinas naranjas, esos colores vivos son bastante atrayentes para los insectos y son, mediante la etología de un insecto, son atraídos hacia esos colores. Las luces azules, las luces moradas, verdes, son de atracción para estos insectos. Entonces le coloqué donde en la parte de área de carga y descarga, unas cintas largas, unas cartulinas grandes, y les coloqué el termocito. Los insectos al día siguiente llegaron y se adhirieron allí, se pegaron allí, y no tuve problemas, al menos por algunas semanas más, para poder controlar el tema de plagas, porque había bastantes moscos, no teníamos mosquitos, zancudos, porque se trabajaba con productos dulces. ¿Sí? Es una experiencia que puedo compartir con ustedes y que pueden ustedes tomar en consideración también. Esas actividades de manejo integrado de plagas, como les digo, tienen que ser aplicados tanto interna como externamente en la planta, en zonas aledañas a ellas, si hay alguna zona, arbustos, no debería haber, pero si las hay, pues hay que tener distancia, diferencia, para poder evitar cualquier tipo de plaga que se cuele. Áreas de recepción de mercadería, que es básicamente las áreas de carga y descarga o recepción de materia prima, áreas de elaboración o proceso, sector de empaque en donde se va a colocar la cajita, la bolsita, depósito de almacenes donde se va a colocar la materia prima, o también el área en donde se va a colocar el área de los materiales de empaque, donde se va a colocar el producto terminado, enfilado e empaquetado también. Los depósitos de almacenes, que ya les mencioné lo mismo, la zona de expendio, que es de distribución o de venta, o de envío, de sala de envío, sector de envío, el vestuario y baños del personal y las cocinas, porque muchas veces una cocina o un comedor pues alberga residuos orgánicos, residuos de comida, y esto es atrayente para estas plagas. Ahí debemos colocar o la lámpara atrayente o la lámina pegante o también los cebos. Ya vamos acabando. Este es un mapa, ¿sí? Este es un mapa de básicamente el monitoreo y el control de plagas. Cada uno tiene un color diferente, ¿sí? Los azulitos por ahí son estaciones de cebo, los verdecitos por ahí son trampas adhesivas, ¿sí? Los rojitos son trampas de golpe, y por último los insectos o los insectores o trampas atrayentes son los de color amarillo. Eso tienen que tener es un plano de estaciones de manejo integrado de plagas, que eso es muy bueno y además les ayuda a ustedes a poder identificar cómo es que están controlando sus plagas. El manejo integrado de plagas tiene 5 etapas. Primero tenemos que diagnosticar e identificar qué tipo de plaga nos atenta a cada industria. Luego tenemos que monitorear si realmente en qué proporciones pues ataca más, qué es lo que tenemos más, insectos o tenemos roedores o tenemos aves. Yo también había visto en ciertos lugares, generalmente las industrias agroalimentarias, las plantas, las plantas agroindustriales se establecen en sectores en donde hay campos, hay chacras, ¿sí? Muchas veces animales salvajes, pues llegan a estas empresas, lagartijas, iguanas, yo he visto hasta iguanas, he visto grandes allí, y teníamos que traer un herpetólogo o un trabajador, un proveedor cercano que maneje ese tipo de animales para que podamos sacarlo con cuidado.
porque esos animales también tienden a invadir. Realmente nosotros estamos invadiendo. Nosotros le llamamos invasión a que estos animalitos lleguen a la zona donde estamos nosotros trabajando, ¿no? Pero es al revés. Desde el mantenimiento de higiene, no control químico, porque si nosotros con químico controlamos, estos químicos pueden ser residuales. Control físico y control químico. El control físico y químico es básicamente cuando nosotros queremos limpiar y desinfectar. Verificación, que es básicamente el control de registro, tenemos un checklist en donde decimos si logré revisar, inspeccionar mi cebador, mi lámpara caliente, y cuántas veces estoy cambiando el cebo, cuántas veces estoy cambiando los fluorescentes, o las placas, o las láminas, o el pegante. Por último, tenemos el sistema de análisis peligros y puntos críticos de control, el HACCP. Según la FAO, es un abordaje preventivo y sistemático dedicado a prevenir, ojo, prevenir y controlar. ¿Pero qué vamos a controlar? Vamos a controlar las posibles desviaciones existentes antes, posterior al análisis, de peligros biológicos, físicos y también químicos, aquí faltó, por medio de la anticipación, prevención, en lugar de inspección y pruebas en productos finales. ¿Por qué pasa esto? Lo que ocurre es que generalmente nosotros podemos asegurarnos a un 100% mediante un muestreo aleatorio o un muestreo eh, relevante, importante, si es que nosotros tenemos un producto contaminado, tomamos una muestra, lo enviamos al laboratorio y básicamente pues el laboratorio nos da un visto bueno si es que está contaminado o no tiene contaminación, si es que tiene una alta humedad o baja humedad o la humedad está correcta, su Brix, su carga microbiana y demás parámetros físico-químicos, organolépticos y microbiológicos. Si nosotros gastamos mucho en estos análisis, pues no va a llevar resultado a la empresa conveniente. Entonces nosotros preparamos un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control en casa para poder evitar que estos peligros puedan estar latentes, puedan llegar al producto. Entonces, previniendo, ya evitamos un constante análisis para poder tener la seguridad de que haya contaminación. HACCP significa Hazard Analysis Critical Control Point o análisis de peligros y puntos críticos de control, el APPCC. Son 12 pasos. Las primeras 5 etapas, los primeros 5 pasos son etapas previas y los últimos son llamados 7 principios básicos. ¿Sí? Aquí tengo, bueno, aquí esos son los 5 pasos y los 7 principios, son 12 en total, 12 pasos, pero los últimos 7 son llamados principios. ¿Sí? El primer paso es la formación de un equipo HACCP, un equipo multidisciplinario, no solamente calidad, puede estar producción, puede estar mantenimiento, puede estar saneamiento, puede estar compras, puede estar el gerente, pero quien va a liderar siempre tiene que ser el equipo de calidad, es decir, el jefe de calidad o el coordinador de calidad. Tenemos que describir el producto alimenticio, a cuáles son las características propias de ese producto que tenemos nosotros que vamos a validar, la determinación del uso previsto hacia quién va a consumir nuestro producto, la elaboración de un diagrama de flujo, que es el conjunto de todas las etapas con ingresos y egresos de producto, de materia prima, de agua, de insumos y la salida de residuos, de restos y demás dentro del diagrama de flujo. La confirmación in situ del diagrama de flujo se tiene que hacer generalmente 2 veces al año, cada vez que haya campaña, con todo el equipo Hazard recorrer si realmente todo el diagrama de flujo, recorrer toda la planta para ver si realmente, si todo el diagrama de flujo pues está bien validado, ¿no? Está bien dado y es constante y es perenne por su cumplimiento. Ahora sí, los 5 primeros pasos son los pasos previos para poder yo lograr llegar a los 7 principios. ¿Por qué se llaman 7 principios y por qué no son 12 principios? Porque tenemos que preparar muy bien la planificación de prevención para poder tener realmente la evaluación de mi análisis de peligros y puntos críticos de control. Aquí ya inicio con esto. Entonces, en mi paso número 6 o principio número 1 de mi HACCP, enumero todos los peligros posibles, tanto físicos, químicos o biológicos, que puedan atentar o atacar a mi proceso. El paso 7 o principio 2, tenemos que determinar los puntos críticos de control. Los puntos críticos de control es una etapa dentro de mi proceso o diagrama de flujo, pues que posterior a ello ya no va a haber un control siguiente, sino va a ser la última etapa en donde ya no voy a controlar ese tipo de posible contaminación o peligro, o presencia de peligro. El siguiente paso, que es el 8 o principio número 3, es establecer límites críticos para cada PCC.
Límites críticos pueden ser hacia arriba o hacia abajo, es decir, puede ser más o menos límites para poder llegar a poder manejar este tipo de variabilidad. El paso 9 o principio número 4 es establecimiento de un sistema de vigilancia para que este PCC pueda ser corregido o pueda ser monitoreado, ¿sí? Manejado correctamente. El paso número 10 o principio número 5 es el establecimiento de medidas correctivas, pero ojo, las medidas correctivas no son para las desviaciones de un error, que podamos tener una contaminación, no, sino son medidas correctivas para el proceso de vigilancia, es decir, la desviación no de mi proceso, sino de mi PCC. Es decir, si se me desvía mi PCC, observado ese producto hasta que se regule o se demuestre que ese producto, bajo la desviación de mi punto crítico de control, de mi PCC, pues no ha comprometido este alimento. El establecimiento del proceso de verificación de estas medidas correctivas, que es mi paso 11, o principio número 6, y por último, mi establecimiento del sistema de documentación y registro. Todo tiene que ser, chicos, eh, mm, escrito, todo tiene que ser registrado. Si no tenemos registro es prácticamente como si no hubiéramos hecho nada. ¿Por qué? Porque cuando te caiga una auditoría, no va a la auditora o el auditor a pedirte que tú evalúes in situ en el momento, sino va a tener que sostenerse o evidenciar entre lo que ve ese día de tu auditoría o también en lo que pudo haber ocurrido una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses atrás, si realmente es un sistema que se sostiene en el tiempo. Chicos, la última parte que son las auditorías según el Código Alimentario, ya para terminar, se define como un examen sistemático y funcionalmente independiente. ¿Por qué sistemático? Porque va a coger distintas partes y distintas áreas, comprometer funcionalmente independiente porque realmente no depende de un proceso, de un área, sino es independiente porque va a tener que ser evaluado por una tercera persona y que tiene por objeto determinar si las actividades, procesos o demás, pues se van a ajustar al objetivo previsto. En materia de inocuidad de alimentos es importante hacer una auditoría porque nos va a poder llevar a un feedback, a una retroalimentación de que si realmente estamos cumpliendo con todo lo que nos hemos nosotros programado. ¿Sí? Vamos a ver si es que en una auditoría vamos a ver si estamos cumpliendo lo que el cliente requiere o que la empresa requiera o las autoridades sanitarias como IGESA, SENASA, SANIPES, pues lo necesite o lo requiera o lo solicite. Las auditorías son herramientas utilizadas para verificar el funcionamiento del PCC. En el principio 6, recordemos principio 6, es delante aquí, establecimiento del proceso de verificación, ahí hacemos auditoría. A realizarse para evaluar las BPM, dice, claro, las BP, desde ahí ya inician las auditorías. Hay auditorías para BPM, auditorías para POES, auditorías para GFCI, auditorías en ISO 22000, en ISO 9001, todo tipo de sistema de gestión de calidad, hay auditorías. Las auditorías, en términos generales, dos tipos de resultados son, pueden colocarte en una auditoría una no conformidad o hallarte también una conformidad o una no conformidad. En este caso, en auditoría se habla de una conformidad cuando se cumple realmente todo lo requerido en un proceso. Y una no conformidad es cuando hay un incumplimiento de lo requerido en el proceso. Es decir, si un ejemplo, si por algún motivo me dicen que la cubeteadora tiene que estar limpia o tiene que estar limpiada y desinfectada cada 6 horas y realmente lo haces cada 12 horas, entonces no me estás cumpliendo con lo que dice tu manual. Entonces, eso es una no conformidad, tal vez menor, ¿sí? Porque hay mayores y menores. Y no conformidades fundamentales, que son las que sí o sí incumples, pues atentas contra la integridad e inocuidad del alimento. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Eso es una clase diferente. En definitiva, las auditorías van a permitir evaluar y comprobar si se está elaborando correctamente el alimento, cuáles son los aspectos en los que hay que mejorar para la elaboración correcta del alimento e inocuo,
para verificar si se está cumpliendo lo escrito en todo tipo de manuales, HACCP, manual BPM, manual de sistema de gestión de calidad, políticas, manual de calidad, eh, manual, hay un manual más de política de calidad e inocuidad alimentaria, sí, así se llama. Y la planificación de cualquier acción correctiva, porque si nosotros tenemos una desviación, tenemos que corregirlo. Las auditorías son de tres partes. De primera parte o interna, de segunda parte y de tercera parte. Las auditorías de primera parte, como les dije, ¿sí? Son ejercidas o son hechas por el jefe de calidad de la empresa con la intención de poder auditar cómo es que la producción va. De segunda parte es cuando la fábrica elabora o visita una auditoría externa para que pueda ir, un auditor externo, para que pueda ir a revisar, un auditor que no tiene nada que ver con la empresa, es contratado en una casa certificadora para que evalúe de manera externa cómo es que su proceso va. Pero cuando hablamos de una auditoría de tercera parte, ya no es así, sino que la empresa está auditada con una empresa externa para poder lograr certificar, que es diferente. En este caso, la auditoría de segunda parte es solamente como un control previo, ¿sí? Para ver un estatus, pero en el caso de la tercera parte ya es una casa certificadora que te va a auditar para obtener una certificación requerida. Bueno, chicos, disculpen si me he dilatado en el tiempo, el tema es bastante grande, bastante amplio y he podido sentarme y he dado algunos consejos de mi experiencia. Espero haber sido claro. Sí, gracias por su atención. Yo, aparte de ser auditor, también soy implementador, les dejo mi tarjeta, mi correo, y constantemente estoy lanzando ciertas capacitaciones en coordinación con CIEP para poder nutrir su conocimiento y mejorar cualquier tipo de condición o perspectiva que tengan con respecto a la calidad e inocuidad alimentaria. Espero haber sido claro, espero alguna de sus preguntas, o si no, nos vemos en la siguiente etapa, la siguiente semana, para seguir aprendiendo juntos sobre este mundo de inocuidad. Gracias.